Iniciamos, vamos a dar la palabra al señor Ulises, que es el administrador de este centro, para dar las palabras tradicionales y de bienvenida para que nos sentamos a gusto todos, ¿no? Gracias. Señor Ulises, por favor. Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos al Bar El Estribo del Gran Hotel Diligencias. Gracias a la página Veracruz a través del tiempo, que por segunda ocasión va a realizar esta charla con nosotros. Espero disfruten la charla y la temática y el agradecimiento por contar con el Bar El Estribo, tomarlo en cuenta. Bienvenidos a todos. Gracias. Aplaudan, aplaudan. Bueno, el siguiente presentador es aquí Irán Barrios, que también nos va a dedicar algunas palabras. Irán, por favor. Bueno, amigas y amigas, muy buenas noches. Bienvenidos a todos ustedes. Por segunda ocasión vamos a realizar esta plática aquí con nuestros amigos del Bar El Estribo. Queremos mandarle un saludo muy afectuoso a nuestro anfitrión, Dani Lois, que no se encuentra con nosotros, por cierto, regidor octavo del Ayuntamiento de Veracruz, porque siempre nos ha dado las facilidades para hacer estas pláticas. Es de hecho la tercera plática que se hace. La primera fue experimental, salió muy bien, pero esta es la segunda que hacemos con la transmisión que vamos a realizar en unas horas a través de la página de Veracruz, a través del tiempo. La doctora Pilar Ferrera Muñoz, quien es la presidenta de la Asociación Civil Veracruz a través del tiempo, se disculpa por no estar aquí presente, causas de fuerza mayor, motivo de salud familiar, no pudo estar aquí presente, pero les manda pues, un cordial saludo. Y quiero agradecer la presencia de distinguidas personalidades, por ejemplo, la presencia del contraalmirante retirado de la Armada de México, don José María Apellidi Guasén. Muchas gracias por estar aquí, contraalmirante. Obviamente quiero mencionar la presencia de un destacado historiador como es Mario Gaspar Covarrubias, quien está aquí presente también. Muchas gracias, amigos, por estar aquí con nosotros. Veracruz y su historia se llena siempre de personalidades muy queridas y que han vivido etapas históricas de Veracruz que muchos de nosotros no vamos a vivir. Por eso quiero agradecer la presencia de un joven adulto como es nuestro amigo el guardafaros que queda de aquí de Veracruz, Alfredo Casarín Padilla. Muchas gracias como siempre por apoyarnos. Igualmente agradecer la presencia de destacados promotores de salas de lectura, de miradores, como es el caso de nuestro amigo que siempre nos apoya, el licenciado Juan Carlos Ocampo. Muchas gracias, Juan Carlos, por estar aquí. Hay un amigo que dentro del gran labor que le tiene a Veracruz ha realizado una serie de libros muy importantes con fotografías inéditas de la historia de Veracruz. Se encuentra aquí también con nosotros Alberto de la Medina, a quien le agradezco que esté aquí presente. Muchas gracias, Alberto. Por supuesto, agradecer también la presencia de un amigo que siempre nos ha ayudado, que es parte importante de este grupo, que es el gerente de Educal, el licenciado Luis Manuel Atala García, que siempre nos apoya. Gracias, Luis Manuel. También tenemos promotores culturales que se dedican a diversas actividades dentro del ámbito social, político, económico, cultural, y que está representado en esta ocasión por una queridísima amiga que siempre nos apoya, junto con todo el grupo que siempre nos acompaña, la química Rosy Valencia. Muchas gracias, Rosy, por estar con nosotros. De destacar también la presencia de una mujer destacada de la sociedad mexicana, veracruzana, profesionista. Sí, me atrevo a decir que parte de la capacidad, inteligencia y conocimientos que tiene nuestro invitado Sergio Muñoz Martínez se debe en parte a ella. Agradezco la presencia de la doctora Alicia Colina Escalante. Muchas gracias por estar aquí presente. Y como la sangre en la sangre, también quiero agradecer la presencia de los demás familiares de nuestro amigo Sergio Muñoz, como es el licenciado Sergio Muñoz Colina, su padre, que está aquí presente. Bienvenido. Y de don Sergio Muñoz Barcelata, otro destacado joven que siempre está aquí con nosotros, junto con Alfredo también. Bienvenidos sean. Y sin más por el momento, le vamos a dar la palabra a nuestro amigo, el delegado del Centro INA Veracruz, para que nos dé un mensaje. Muy buenas noches. Bienvenidas todas y todos a este, por siglos, extraordinario espacio de convivencia y diálogo, para que tengamos la oportunidad de reconocer y compartir nuestra historia.
preparé unas palabras para ustedes, con su permiso les daré lectura. Hoy miércoles 28 de febrero de 2024, en el restaurante Bar El Estribo del Gran Hotel Diligencias, a la representación federal del Instituto Nacional de Antropología e Historia Veracruz, nos entusiasma la presencia de ustedes y de quienes nos acompañan por transmisión electrónica, gracias al invaluable apoyo de Veracruz a través del tiempo, asociación civil que reúne y aporta información, acervo fotográfico y propuestas a favor de la memoria histórica de la ciudad y puerto de Veracruz. Iniciativa plausible de la doctora Pilar Ferreira Muñoz, presidenta de la Asociación Civil, y del abogado Irán Becerra Vargas, coordinador de vinculación institucional y logística. Promotores culturales quienes aprovechan avances tecnológicos en telecomunicaciones para impulsar la vinculación social y colaboración transnacional entre veracruzanos, para sensibilizar sobre la importancia de recuperar y cuidar el contexto histórico prevaleciente de esta bella ciudad y puerto, con el objetivo de proteger, conservar y disfrutar del perfil arquitectónico y su patrimonio cultural edificado, así como sus espacios públicos y elementos como el tranvía del recuerdo. Agradecemos la relevante colaboración del destacado empresario veracruzano y regidor octavo del Honorable Ayuntamiento de Veracruz, Daniel Martín Lois, quien representa dignamente al sector de la hostelería al promover con liderazgo y tenacidad a la industria turística, y quien amablemente hoy con su equipo de trabajo en el restaurante Bar El Estribo del Gran Hotel Diligencias nos brinda la oportunidad de convivir por tercera ocasión en esta emblemática cantina para difundir la cultura y compartir el conocimiento histórico durante la 17ª sesión del ciclo de charlas Patrimonio Cultural y Bohemia, con el conversatorio Francis Drake y la batalla de San Juan de Ulúa en 1568. El etnohistoriador Armando Ruiz Aguilar del Centro INA Veracruz impulsa y coordina nuestras charlas en cantinas veracruzanas para promover el encuentro y el diálogo a favor del conocimiento histórico. Para esta ocasión, mediante trabajo minucioso con Irán Becerra Vargas y su colega abogado Sergio Esteban Muñoz Martínez, quien es colaborador de la librería y Centro Cultural Mar Adentro, contribuye con la traducción al español de la crónica original de John Hopkins. Ruiz, Becerra y Muñoz examinan diversas fuentes respecto a 14 fechas y periodos para analizar y comunicar hechos del pasado que dan cuenta del contexto geopolítico del siglo XVI en el Golfo de México, en el marco del conflicto diplomático entre España e Inglaterra, el tránsito de corsarios y piratas, sus asaltos y saqueos, respecto al caso específico de una batalla naval en el puerto de San Juan de Ulúa, desde la voz y perspectiva de su protagonista, con distintas ópticas recuperadas por la labor historiográfica que nos reiteran la trascendencia del territorio y la sociedad de la ciudad y el puerto de Veracruz, emblemática y fundamental como punto de partida y consolidación de la cultura y la nación mexicana, una amalgama resultado del conocimiento, encuentro, comercio, intercambio, conflicto y diálogo entre diversos grupos culturales, tanto originarios como migrantes, transoceánicos, africanos, árabes, antillanos y europeos, que se sintetiza en un mestizaje con identidad propia que continuará transmitiendo su legado. Desde hace 85 años, la labor y el compromiso del Instituto Nacional de Antropología e Historia consiste en la protección, la conservación, la difusión y las estrategias para el disfrute de todos los sitios, los monumentos, los valores, los conocimientos y los símbolos que nos unen y nos dan identidad como mexicanos, como veracruzanos y como porteños. Disfruten del conversatorio y consideren que nuestro consumo en el restaurante Bar El Estribo del Gran Hotel Diligencias, además de deleitarnos, contribuye a la tradición de los bares y cantinas, fortalece nuestra vida comunitaria e identidad cultural a través de su memoria histórica. Disfruten, muchas gracias. Salud. Bueno, vamos a hacer unos ajustes, pero a grandes rasgos, esto es la temática. Vamos a esperar a que tome su asiento el antropólogo después de esta presentación y decirles muy a grandes rasgos
que escogimos este tema de piratas, más bien fue a una propuesta de nuestro amigo Sergio, también que al seguirnos y demás se propuso para proponernos esta charla. Entonces yo creo que también es algo muy interesante que los interesados también hagan cola para hacer estas exposiciones, y es un lugar para los amigos, para los interesados en la historia y demás, y con ese ejemplo Sergio está inaugurando. Él va a hacer una síntesis de una batalla de un solo día, con algo interesante para bien o para mal, pero fue una victoria sobre Francis Drake. Nueva España 1, Inglaterra 0. Tan acostumbrados a las derrotas que al menos ya tenemos un 1-0, ¿no? Entonces eso es lo que nos va a desglosar aquí el buen amigo Sergio. Irán va a ser un contexto de qué era la Nueva España hasta el momento de este ataque, esta victoria y demás, y yo siguiendo el curso de los acontecimientos, y como siempre suele suceder, en la relación de las cronologías encuentro al final, me voy a permitir llegar a mencionar algo que tiene que ver al momento de la derrota, con la implementación, la reactivación del Tribunal del Santo Oficio, y también con un testimonio muy interesante sobre la ermita de Guadalupe, que es lo que siempre sale, uno va sobre un tema y los ramales de conocimiento son otros. Entonces es lo que les ofrecemos en esta noche. Esperemos que eso mueva conciencias, de que nos hagan preguntas y que sean mejores ciudadanos. Queremos una sociedad más informada, con un intercambio entre expositores y públicos interesados. Así que en este interés le paso el micrófono a Irán. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de iniciar, quería también saludar al ingeniero Francisco Javier Ugalde, del Campo Experimental Cotazla, y que siempre es un difusor de la historia también de Veracruz, y en lo particular en estos últimos días ha dado a conocer sobre las fechas conmemorativas de la creación de la coordinación de la cuenca del Papaloapan, que sirvió mucho para el desarrollo de esa región muy importante de nuestro estado. Gracias, Francisco Javier, por estar con nosotros. Y bien, amigos, el contexto histórico que vamos a manejar esta noche va a ser el siguiente. Para muchos de nosotros, seamos sinceros, si decimos 1568 o 1668 o 1768, no nos dice nada, ¿sí? Históricamente hablando, en cuanto a conocimiento, a cuanto el contexto histórico nos pueda vincular. Entonces, esta noche vamos a platicar de cuáles son los principales acontecimientos que tienen que ver con Veracruz, que acontecieron antes, durante y después de ese año de 1568, y en especial de esa década, que es muy importante. El próximo mes de septiembre se van a cumplir 465 años de esta batalla que nos va a explicar Sergio. 465 años, estamos hablando de 4 siglos y medio, en el cual se empieza a forjar lo que va a ser la sociedad mexicana, que luego nos cuesta mucho reconocer, a través de lo que es la consolidación, obviamente, de la sociedad novohispana, ¿sí? Siempre tenemos la idea de que la historia, las grandes victorias y el gran heroísmo de la historia acaba en 1521 y de repente vuelve a 1821, y que en estos 300 años de virreinato pues todo fue malo, cuando en realidad fue lo que consolidó a la sociedad mexicana de hoy en día, y creo que tenemos que tomar conciencia de ello. Hablamos español, ¿sí? Tenemos cultura hispana también, al igual que todo Centroamérica y Sudamérica, y pues es importante que entendamos estos vínculos. Vamos a hablar sobre 3 etapas. Cómo estaba Veracruz en ese tiempo, como lo ven ahí en su pantalla. Segundo, cuál era el contexto político que había en la Nueva España en esa época, y la relación entre la potencia más importante de ese momento, que era España, y la potencia que empieza a surgir en estos momentos, que es Inglaterra, ¿sí? Aquí tenemos una imagen de Juan de Grijalva, precisamente para que nos podamos contextualizar. La batalla de San Juan de Ulúa se da 50 años después, exactamente, de que Juan de Grijalva arriba por primera vez a estas costas de lo que era Chalchihueca.
Es Juan de Grijalva quien descubre, por así decirlo, la isla de Chachihuitaplasco, que es la isla de sacrificios, y también lo que va a ser la isla de lo que él llamaría San Juan de Ulúa. Es importante este vínculo que hay para que podamos identificar que los inicios propios de lo que va a ser la historia de Veracruz como tal, como la conocemos hoy en día, va a ser a partir de estos 50 años anteriores a esta batalla de San Juan de Ulúa. Aquí podemos ver una imagen de lo que era la fortaleza de San Juan de Ulúa. Obviamente es un proceso largo en el cual se va construyendo la fortaleza. No piensen ustedes que en la batalla de San Juan de Ulúa la fortaleza estaba tal y como la conocemos hoy ahora. Empieza un proceso de crecimiento de construcción muy difícil, muy complicado, por las propias falta de materiales adecuados para construir una fortaleza de esa envergadura, y obviamente en ese tiempo se tuvo que basar con el material que viene de esa época, ¿no? Que prácticamente era el coral. También son 49 años antes, cuando Hernán Cortés arriba a estas costas de la Villarrica de la Veracruz, lo que va a nombrar él así, las playas de Chachihuecan, en aquel Viernes Santo del 22 de abril de 1519. Importante mencionar a Cortés porque parte de los conflictos políticos que vamos a mencionar más adelante en esta década de los 60 tienen que ver precisamente con su familia, con sus hijos. También estamos a 49 años de distancia entre lo que fue la fundación del Cabildo de Veracruz y lo que es la batalla de San Juan de Ulúa. Importante comentarlo porque vamos también aquí a mencionar los momentos en los cuales tuvo distintos asentamientos la ciudad de Veracruz, y que es importante que sepamos en dónde estaba ubicado Veracruz cuando se da esa batalla, ¿no? Muchos piensan que estaban aquí, ¿no? Que Veracruz estaba como prácticamente lo conocemos hoy en día. En un momento vamos a explicar cómo fue esa situación. Y también estamos a 47 años de distancia de lo que fue la toma de Tenochtitlan por parte de los españoles en aquel agosto de 1521. Aquí estamos viendo el escudo de armas de la ciudad de Veracruz. Estamos viendo a quien emite la cédula real para que la villa de la Villarrica de la Veracruz tenga su primer escudo de armas, que es el rey de España, Carlos I o V del Sacro Imperio Romano Germánico. El año pasado, amigos, cumplimos 500 años de tener ese escudo de armas, y creo que nadie se acordó, y creo que ni las autoridades tampoco celebraron ninguna actividad conmemorativa. Finalmente, el escudo de Veracruz es lo que nos ha venido dando identidad a lo largo de estos 500 años, y es importante recordarlo que 45 años antes de la batalla de San Juan de Ulúa ya existía este escudo de armas. Aquí estamos viendo los distintos asentamientos que tuvo lo que es la villa de Veracruz. En el punto número 1, en la parte de abajo, ven ustedes, pues obviamente la ciudad actual donde estamos hoy en día, que fue donde vino Hernán Cortés, donde fundó el Cabildo de Veracruz entre mayo y junio de 1519. No se tiene la fecha exacta porque esa documentación está perdida. Posteriormente se van a lo que es la zona de Quiahuiztlán o Quiahuiztlán, que es el punto número 2 que ven ustedes en la parte de arriba. Están ahí solamente unos cuantos años, y finalmente deciden trasladarse al punto número 3, al que ven en medio, que es la comunidad de La Antigua. Actualmente La Antigua sigue siendo una comunidad, el municipio se llama La Antigua, la cabecera es la ciudad de Cardel, pero es importante comentarlo porque precisamente cuando se da la batalla de San Juan de Ulúa, la ubicación de la villa de Veracruz es en ese tercer punto. En esa época, en 1568, Veracruz prácticamente sigue siendo eso: dunas con sopilotes, el mar, un calor infernal. Prácticamente se mantiene así hasta el año de 1600, cuando empieza a constituirse la ciudad. En esa época, algunos me preguntaban hace 2 o 3 días, me decían, bueno, y cuando se dio la batalla de San Juan de Ulúa, se subió la gente a verlo por el palacio, se subió a la torre de la parroquia, se subió a la catedral, se subió a la de San Francisco, ¿no? Y entonces dijimos, no, para nada. ¿Por qué? Porque la ciudad como tal no existe, ni el hotel de diligencia, ni la parroquia, nada existe, es únicamente arenales. La ciudad, en el término de villa, está a 22 kilómetros al norte de donde estamos actualmente, ¿no? Entonces es importante mencionarlo porque en sí la población como tal no se ve afectada por esta batalla. Es una lucha completamente marítima que se da en las aguas de Veracruz, sí, enfrente de San Juan de Ulúa.
Aquí estamos viendo una imagen, es de 1592, pero nos da una idea de más o menos cómo estaba la fortaleza de San Juan de Ulúa en ese momento. Prácticamente es el muro de argollas, son dos pequeños baluartes que tiene a los frentes, no tienen las torres que hoy en día conocemos, y esa es la imagen, la pintura que se hacía en esos tiempos. Aquí estamos viendo la imagen de lo que va a ser ya la ciudad actualmente, cuando se llama la ciudad de tablas. Para que esta imagen pudiera realizarse, tuvieron que pasar 32 años después de la batalla de San Juan de Ulúa. La batalla se da en 1568, es hasta 1600 que por una cédula real del rey de España, Felipe II, quien ordena que la villa de la Veracruz sea trasladada enfrente de San Juan de Ulúa, y a partir de 1600, por instrucciones del conde de Monterrey, que era el virrey de la Nueva España, ya se ordena el traslado hasta acá, pero es, recuerden, hasta 32 años después de la batalla de San Juan de Ulúa. Aquí estamos viendo una imagen de Hernán Cortés. Para 1568, Hernán Cortés va a cumplir apenas 20 años de muerto, ¿sí? Él muere en España, él desea regresar aquí, sin embargo la corona no se lo permite, pero va a ser fundamental porque él va a tener dos hijos, los Martín Cortés Malintzin, que es el hijo que tuvo con la Malinche, y su hijo legítimo, que es Martín Cortés Zúñiga, que es el que va a heredar de él pues todas las concesiones que le otorga la corona española a Hernán Cortés. En 1535, 33 años antes de la batalla de San Juan de Ulúa, es cuando ya se formaliza la figura de gobierno del virreinato. Es en 1535 cuando se nombra al primer virrey de la Nueva España, que es Antonio de Mendoza, que lo ven ustedes a mano izquierda. Después se da el segundo virrey de la Nueva España, Luis de Velasco. Luis de Velasco se reconoce porque es un protector de los indios. Él ordena que no se les maltrate, ordena que no trabajen en las minas, que no sean expuestos o tratados como esclavos, y en ese sentido pues sí se le admira mucho su gran labor, incluso podríamos decir social, que realiza en esa época. Lo mencionamos ¿por qué? Porque prácticamente un momento después de que muere él, se establece lo que es la administración del virreinato por parte de la Real Audiencia. ¿Qué es la Real Audiencia? En algunos textos maneja audiencia real. Es un órgano de justicia, es el máximo órgano de justicia que va a haber en la Nueva España. Hagan de cuenta que es el Poder Judicial actual, ¿sí? Y cuando el virrey no estaba en funciones o que había sido nombrado por parte del rey de España en lo que llegaba a estas costas, a lo que llegaba a la Ciudad de México, la Real Audiencia es la que va a estar pues administrando los destinos de la Nueva España. Es en esa época, en 1563, cuando de España llega el personaje que ustedes ven a mano derecha, el segundo marqués del Valle de Oaxaca, entiéndase el hijo de Hernán Cortés, Martín Cortés Zúñiga. Él recibe de herencia por parte de su padre Hernán Cortés todo el vasto marquesado del Valle de Oaxaca, que no es propiamente el estado de Oaxaca, como me decían también antier. No, el Valle de Oaxaca, el marquesado, lo conforma un territorio importante, sí, de Oaxaca, de Veracruz, de Michoacán, de Morelos, algunas partes del centro del virreinato de la Nueva España, y él lo va a estar administrando. Pero hay una situación. La situación radica en que la corona española, en una ley que expide en 1542, establece que las encomiendas son aquellos derechos que le otorga la corona a los conquistadores. En este caso se lo da a Hernán Cortés para que tenga el derecho de tener indios bajo su mando, bajo su cuidado al mismo tiempo, que tenga también territorio. Bueno, la ley de 1542 va a establecer que esas encomiendas ya no la puede heredar el titular. Se le dejaron en este caso a Martín Cortés, pero Martín Cortés ya no tiene derecho a dejársela a sus ancestros. Lo que tiene derecho es a que cuando se muere lo recoge la corona y la corona las puede dividir. Esto le crea una gran molestia no solamente a Martín Cortés, sino a la alta sociedad novohispana. Están en contra de esta resolución, empiezan a tener reuniones, son descubiertos en esta conspiración, porque incluso se le va la boca a Martín Cortés y empieza a decir que si no se resuelve a favor de ellos, que se clausure esta emancipación, entonces lo que van a hacer es independizar a Nueva España de España y ellos se pueden convertir en soberanos. Entonces obviamente se arma el primer gran conflicto político, ¿sí? Y que le damos hasta ahorita, ¿no? El primer gran conflicto político que tenemos en Nueva España de manera muy importante. Y aunado a esto hay que decir
que un poder muy importante que había en Nueva España era obviamente el ayuntamiento de la Ciudad de México, el ayuntamiento de la capital. El ayuntamiento está aliado con Martín Cortés, y Martín Cortés recibe por parte del ayuntamiento de la Ciudad de México el título de capitán general. Y obviamente esto molesta a la audiencia que está trabajando o está gobernando a nombre del rey mientras llega el nuevo virrey, y se empieza a armar un conflicto muy serio. Finalmente la audiencia empieza a hacer juicios sumarios en contra de la familia Cortés, en contra de la familia Ávila y de muchos más. Los empiezan a encarcelar, incluso los condenan a muerte, y mientras están detenidos los hermanos Cortés, pues sí empieza a haber un conflicto muy grande que podía provocar la primera guerra civil que hubiera en Nueva España. Cuando esta situación acontece, llega el tercer virrey de la Nueva España, que ven ustedes a mano izquierda, Gastón de Peralta, que prácticamente estuvo de 1566 a 1567 al frente del reino de la Nueva España, y él viene en un plan muy político, muy conciliador, ve los conflictos que hay entre la audiencia y el ayuntamiento de la Ciudad de México, ve los conflictos que hay si se manda a ejecutar a todos los involucrados en la conspiración, que son todos los integrantes de la alta sociedad novohispana, obviamente también los del recurso, y entonces él dice, ¿saben qué? No les vamos a ejecutar las órdenes en contra de ellos, lo que vamos a hacer es que se le va a abrir un nuevo juicio a los Cortés, y para ello los vamos a mandar a España. Esto molesta mucho a la audiencia, se le revela a Gastón de Peralta, y la audiencia, ¿sí?, los oidores empiezan a hacer una carta al rey Felipe II, donde pues acusan al virrey de cualquier tipo de situaciones malas, una serie de mentiras que le empiezan a decir al rey. El rey las cree y finalmente hace que manda a llamar a Gastón de Peralta, y él tiene que regresar nuevamente a España. Hacen un proceso de investigación y finalmente se dan cuenta de que él no hizo nada malo, simplemente lo que hizo fue enviar a los Cortés a España y no los iba a dejar libres, ¿no? También es importante mencionar a este virrey Gastón de Peralta, porque Gastón de Peralta hace algo importante en lo que tiene que ver con Veracruz. Ya quedamos que aquí son puros arenales, pero finalmente hay un habitante de la antigua Veracruz, ¿sí?, que se llama Juan de Huitrón, que él quiere tener aquí unos solares, ¿sí? Un solar es un pedazo de terreno, ¿sí?, es una propiedad que se le puede conceder por parte del virrey, y en este solar va a hacer él unas ventas. Para ello se le otorga lo que se llamaba en esos términos una merced, que le concede el virrey a Juan de Huitrón para crear o construir estas famosas ventas. Por eso es que hemos oído hablar siempre de las famosas ventas de Huitrón. Las ventas de Huitrón propiamente es por el nombre de él, Juan de Huitrón, de su hijo Juan Bautista Huitrón, y también las ventas era un término que se aplicaba a aquellas casas o hogares en las cuales puedes hospedar, ¿sí?, a pasajeros o habitantes o viajeros que vienen de otro lado. Obviamente cuando llega la flota española, ¿sí?, el único lugar que tiene donde dormir, si no es en la antigua, pues es en la fortaleza San Juan de Ulúa. Era una fortaleza que apenas se estaba construyendo, que la marea alta hacía que a veces obviamente estuviera inundado y era poco viable para vivir. Entonces él, en un sentido de tener sus negocios, su local, su hostería, pues finalmente arma estas ventas de Huitrón. Importante mencionarlo porque se da un año antes de la batalla de San Juan de Ulúa, y prácticamente en vez de llamarse Veracruz esta zona, entre 1567 hasta 1600 en que se pasa a la ciudad, es que finalmente se conoce como la venta de Huitrón. Una vez que Gastón de Peralta es retirado a España, el rey Felipe II, para que se ejerza auténtica justicia en contra de los acusados y que se resuelva el tema de la conspiración, decide nombrar a un abogado de apellido Alonso de Muñoz. Entonces Alonso de Muñoz, abogado, ¿sí?, resulta que, espero que no sea por el apellido, es un abogado intransigente, arbitrario, ¿sí?, es una persona que tiene pues una forma de ser muy autoritaria, llega con ganas, ¿sí?, de pues aplicar justicia, pero lo que empieza a hacer Alonso de Muñoz es que si empieza a oír críticas por parte de algunas de las personas importantes o que se le está acusando, de inmediato los manda a detener y los manda a ejecutar. Y entonces empieza a llenar de sangre, al menos la Ciudad de México, la capital de la Nueva España, ¿sí?, empieza a hacerse realmente una molestia grande por parte de los habitantes por la intransigencia de Alonso de Muñoz, y es finalmente cuando se le acusa, llega la información a Felipe II, y Felipe II le dijo: Muñoz, vente de vuelta para acá, para España,
va a hablar con él y le dice: yo te mandé a gobernar, no te mandé a destruir. En consecuencia, te regresas en lo que mando nuevamente pues a un nuevo virrey. Y es así como finalmente empieza a analizar Felipe II que pudiera mandar una persona como virrey que tuviera oficio político, que fuera inteligente, que tuviera sensibilidad, que tuviera experiencia en cómo tratar, ¿sí?, a la sociedad novohispana, ¿sí?, con los cargos políticos que tuvo anteriormente. Y también lo nombra porque es una persona de la aristocracia. Decide nombrar un rey que es descendiente directo de los reyes de Castilla, de Alfonso XI, ¿sí?, y de su mujer, que también era miembro de la Casa Real, y finalmente decide mandar a Martín Enríquez de Almanza aquí como virrey de la Nueva España. Va a ser el cuarto virrey de la Nueva España. Va a llegar él aquí a Veracruz con la flota, precisamente cuando se topan con los corsarios ingleses. Aquí Sergio ya nos va a explicar de manera muy detallada cómo se da esa circunstancia, pero es él el que finalmente pues va a llegar, va a establecer condiciones de paz ya en la sociedad novohispana, ¿sí? Va a ser en parte el héroe también de esta batalla. Ahorita vamos a ver si sí o si no fue cierto, pero también es un virrey que hace buenas acciones. Está prácticamente 2 años al frente del virreinato. Es el primero que empieza a hacer hospitales para atender a los indígenas. Es también el primero que en algún sentido trata de conciliar los intereses de distintos sectores de la iglesia que están confrontando entre ellos, principalmente franciscanos y sacerdotes. Entonces trata él de llevar ciertos aspectos de conciliación que finalmente le están resultando. En el caso a nivel internacional, esta última parte ya, vamos a hablar de estos dos personajes que son históricos y que toda la bronca viene a partir de aquí, ¿sí? Felipe II, rey de España, había casado con la hija de Enrique VIII, aquel rey que rompe con la iglesia católica y crea la iglesia protestante en Inglaterra, ¿sí? Él tiene a su hija María, que es hija de su primera esposa, de Catalina de Aragón, que es obviamente católica. Y entonces viene esta ruptura de Enrique VIII, que también Sergio lo va a comentar también de manera destacada. Finalmente, Felipe II se casa con María de Tudor, que en un momento dado llega a ser la reina de Inglaterra, una reina católica, igual que él, ¿sí? Prácticamente están casados un tiempo, no tienen hijos, muere María de Tudor, y al final queda como reina de Inglaterra su media hermana, que es la que vemos ahí en la pantalla al lado derecho, Isabel I. Isabel I es hija de la famosísima Ana Bolena. Algunos que hayan visto esa serie de los Tudor, que no tienen muy detallados los datos históricos, pero nos da un panorama general de cómo estaba la situación. Ella pues obviamente toma los principios de su padre de crear una iglesia protestante, de crear una iglesia anglicana, y obviamente esto no le gusta al que está a su lado, que es pues su excuñado. Entonces ahí empieza a haber una serie de conflictos de carácter religioso entre Inglaterra y España, que finalmente van a dar al traste a la relación durante muchos años. Aquí estamos vamos a mostrarles 3 imágenes de cuáles son los elementos que hicieron que la relación entre España e Inglaterra realmente dejara de funcionar. A su lado izquierdo ven una imagen, ¿sí? Es una pintura francesa, no es propiamente inglesa, en la cual están discutiendo católicos y protestantes. Finalmente creen en un solo Dios, todo lo demás, pero ahí se están peleando ellos dos por el poder de la iglesia protestante contra la iglesia católica. Eso le pega mucho a Isabel, por cierto llamada la Reina Virgen. Entonces a su lado derecho podemos ver también la imagen de Felipe II. Felipe II, rey de España, quien ahí se está pues prácticamente regañando al príncipe de Orange, Guillermo de Holanda. Guillermo de Holanda, en los Países Bajos, pertenecía en ese momento al Imperio Español, era una sociedad en un primer momento católica, también renuncian a su catolicismo, adquieren el protestantismo, y entonces Felipe II es muy duro con los holandeses. Eso le indigna a Isabel, que también es protestante, la reina de Inglaterra, y decide apoyar entonces la causa de los holandeses. Ese es el segundo punto por el cual hay este conflicto entre Inglaterra y España. Y obviamente el tercero, el más importante para nosotros, del que vamos a hablar esta noche, que es que a Felipe II obviamente siempre le molestó la actividad de los corsarios ingleses que tenían precisamente en varias partes del Imperio Español, hablando del Atlántico, pero muy específicamente en el Caribe y en el Golfo de México, ¿no?
Esta situación va a ser muy importante para que Felipe II en un momento dado tenga la idea de hacerle la guerra a Isabel. Van a pasar todavía muchos años, van a pasar hasta 1585, prácticamente 15 años, para que finalmente se dé esta guerra entre estas dos potencias. Pero un elemento fundamental para que se dé esta guerra es precisamente las actividades de los corsarios aquí, ¿sí? En todo lo que es el Golfo y el Mar Caribe. Obviamente no fue rápido, fue un proceso largo que empieza desde 1560, cuando los corsarios, ¿sí?, empiezan a tener estas actividades, no propiamente violentas en un primer momento. Sí trata de tener una actividad comercial que estaba prohibida por parte de España, tener intercambios de esclavos, intercambios de negros y demás, ¿sí? Pero posteriormente, después de la batalla que se da de San Juan de Ulúa, y gracias en parte muy importante a Francis Drake, ¿sí?, es que la reina Isabel le toma un odio muy fuerte también, obviamente, a los españoles, pero es por este enojo, esta muina que Francis Drake tiene a los españoles después de los acontecimientos que pasaron aquí en San Juan de Ulúa. ¿Cuáles fueron esos acontecimientos? ¿Cómo fueron que llegaron aquí? ¿Cómo se dio esta batalla? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Es lo que en estos momentos va a presentar nuestro amigo Sergio Muñoz Martínez, para quien pido un fuerte aplauso. Buenas noches. Después de una serie de tratados, bulas, grillas, en las que hasta el Papa estuvo involucrado, el Nuevo Mundo quedó dividido entre los portugueses y lo que para efectos prácticos vamos a llamar los españoles. Estas dos eran las potencias marítimas de la época y además eran las potencias católicas. ¿Qué pasaba con Inglaterra? Disculpen, están por poner la presentación, pero no pasa nada. ¿Qué pasaba con Inglaterra de mientras? Como bien nos dijo Irán, estaban distraídos con el rey Enrique VIII. Con el rey Enrique VIII, que se casaba y se divorciaba. Se casaba y se volvía a divorciar. Que además estaba ocupado en el que antes del fútbol era el deporte nacional de Inglaterra, que era irse a la guerra a matar a los franceses. Así que toda esa primera mitad del siglo transcurre la conquista de México, y no es hasta mediados del siglo XVI cuando los ingleses empiezan a darse cuenta que se repartió el pastel del milenio y a ellos no les tocó ni un dedito con betún. Entonces, muchas gracias. Vale. Quisiera aprovechar esta imagen que ven de Enrique VIII, es en cierta forma muy representativa de lo que fue esa Inglaterra. Tienen un personaje magnífico, tienen un personaje que tiene toda la riqueza a su alrededor, que se recubre con ella completamente, es casi una pirámide que culmina en él, y sin embargo no sale de los bordes. Eso es exactamente lo que pasaba con Inglaterra. Y no es hasta 1555, imaginen que apenas ahorita estuvieran saliendo textos en español sobre la caída de la Unión Soviética. Pues no es hasta 1555 cuando sale el primer texto, se publica el primer texto en inglés que describe a la civilización azteca y la caída de Tenochtitlan. Lo escribe un alquimista, un loco llamado Richard Eden, se titula Las décadas del Nuevo Mundo, hay un título en español que también se llama así, y en este describe a la civilización azteca, mexica, comparándola en tamaño, en proeza militar, en calidad arquitectónica con la antigua Grecia. Y no es en vano, este libro sale en el contexto histórico, como ya nos dijo Irán, de que María, ya no está Enrique VIII, ahora está María es católica, está casada con un príncipe español. Entonces el libro trae una moraleja muy bonita de por fin ingleses ya podemos ser parte de estas glorias, de estas conquistas. Era parte de un proyecto político. Pero a los 3 años de que se publica el libro, se muere María, se muere en una epidemia que hay en Londres, y ese proyecto político se acaba. Ya solo nos queda especular, yo creo que
¿qué hubiera pasado? No estaríamos el día de hoy en el bar el Estribo, yo creo, estaríamos en un pub que se llamaría el Steel Rock, una cosa así. Y como bien nos dice Irán, Felipe, el marido de María, se regresa a su rancho, hereda los títulos, las tierras que le deja el padre y se vuelve Felipe II. Y la medio hermana de María asciende al trono y se vuelve Isabel I, la reina virgen. Y al morir ese proyecto político de unión católica de Inglaterra con España y las conquistas del Nuevo Mundo, la estrategia marítima de Inglaterra cambia completamente. Empiezan a formarse estas flotillas, estas flotillas de carracas. Bueno, no pasa nada. ¿La alcanzaron a ver? Bueno, está bien. Esta flotilla de carracas, que son naves de 3 palos, que son prácticamente bodegas flotantes, y son bodegas flotantes porque su objetivo es muy sencillo. Vayan a África, yo la reina, estos barcos son míos, no son patrimonio del Estado, son patrimonio personal mío que yo le heredé a mi hermana y le heredamos a mi papá. Estas son mis carracas, aquí hay un dinero mío, aquí hay un dinero de la nobleza. Equipen mis carracas, vayan a África, consigan esclavos, consigan mercancías, crúcense a América, comercien clandestinamente y rasquen lo que puedan, hagan dinero, saqueen lo que tengan que saquear, secuestren lo que tengan que secuestrar, pero si los agarran, yo no los conozco. Y en ese contexto, y esa es la razón por la que en 1568 en las costas de África tenemos una flotilla de ingleses que están desesperados por conseguir negros para vender. Y nos vamos a la relación del viaje de Hawkins, que en mi tiempo libre me tomé la libertad de traducir. Hawkins ha tenido un viaje malísimo, lleva varios meses que no pueden conseguir suficientes esclavos, y a los que han intentado atrapar los han repelido. Muchos de sus marineros han muerto literalmente por dardos y por flechas envenenadas. Están desesperados y en eso se les acerca lo que podríamos llamar un cacique o un rey. Los ingleses eran africanos, no se tomaron la molestia ni de tomar su título ni de tomar su nombre, pero se les acerca este jefe africano. Y es que hay una realidad del tráfico transatlántico de esclavos, que lamentablemente si hoy el mayor académico del mundo puede irle a decir a Cambridge, a Harvard, por poner un ejemplo en Estados Unidos, y estaría cometiendo sacrilegio, porque en este momento allá importa lo que racialmente suena más bonito. Pero hay una realidad del tráfico transatlántico de esclavos, y es que necesitaba 3 partes: la gente en América que los compraba, el europeo que los agarraba y los traía para vender, y el africano que los capturaba y se los vendía al europeo. Y ese rey, vamos a llamarlo un rey porque era un jefe poderoso, y ahorita lo vamos a ver, les dice: yo estoy en guerra, una guerra dificilísima, no puedo ganarle a mis enemigos, pero ustedes tienen armas de fuego, arcabuces, apóyenme. Si ganamos, el botín que ustedes tengan es suyo, y además yo les voy a dar una parte del mío. Pues perfecto, ¿no? Y los ingleses se bajan, ni siquiera se bajan muchos, si se bajan 50 son bastantes. Hawkins, el capitán de la flotilla, describe, si mal no recuerdo, que bajaron 21 o 25 contra un pueblo de miles, y ganan. Obviamente ganan, tienen arcabuces, tienen estrategia. Termina la batalla y el rey les dice: bueno, pues ya estamos muy cansados, ya es tarde, mañana en la mañana nos ponemos a repartir el botín. No, sin problema. Excepto que los ingleses amanecen y sus aliados africanos se pelaron.
Y Hawkins, viendo que ya perdió bastantes hombres, que ya además ya bastante se ha desgastado, que el tiempo lo corretea, dice, pues tengo aproximadamente unos 400 esclavos, me voy a cruzar y voy a ver para por lo menos quedar en números negros. No creo que sea muy apropiado decir números negros para el tráfico de esclavos, pero para recuperar algo, ¿no? Y así es como tenemos aproximadamente por estas fechas cruzando el Atlántico a una flotilla de 5 naves en las que sobresalen la Jesús de Lubeck, que es en la que va John Hawkins, la Minion, que ahorita se me olvidó el nombre del capitán, y la Judith, que era capitaneada por un pariente de Hawkins llamado Francis Drake. Los dos son de Plymouth, Inglaterra, que sería el equivalente a Cádiz de España o a Veracruz de México, ese primer puerto de entrada y salida, ¿no? Eran hombres de mar, sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Y ellos llegan a América y se ponen a comerciar a lo que hoy llamaríamos el Caribe. En aquel entonces era el seno español, y en realidad negocian sin problemas porque las autoridades españolas son corruptas, aunque estaba prohibido. Pero pues ¿cómo no lo iban a hacer? Imagínense estar en una isla en medio del Caribe, o en una isla o en un puerto en medio de la nada, no te llegan apoyos, estás solo, de vez en cuando llegan unos barcos de la península, pero a cobrarte impuestos, papá. Entonces estás solo y de pronto llegan unos hombres armados que te dicen, oye, traigo esto, vamos a comerciar. Oye, pero es que el tratado vamos a comerciar. Esas deficiencias del sistema español, esa corrupción que termina generando, es importante porque a fin de cuentas es la que nos heredaron, en cierta manera. Entonces los ingleses hacen comercio sin relativos problemas, excepto en Río de la Hacha, donde sí los repelen, donde sí se les ponen al brinco, los ingleses ganaron. Y en Cartagena, donde el gobernador les dijo, no se van a bajar, no vamos a hacer nada. No, pero mira, te podemos ofrecer algo, pero no van a bajar, no los voy a recibir. Con esa excepción, les va muy bien. Entonces ellos planean hacer una última parada en la Florida, preparar todo, sobre todo la aguada, el agua, y regresar a Inglaterra. Excepto que es ya septiembre, y los que somos de aquí de Veracruz sabemos que es la temporada de huracanes. Y en el Golfo de México los agarra, bueno, los ingleses le llaman furicanos, porque oían la palabra y furicanos. Pero los agarra una tormenta tropical. Y no sé cuántos acá han tenido la oportunidad de subirse a una embarcación de vela, pero son sistemas impresionantemente complejos, sofisticados. No es nada más poner el trapo y que se lo jale el viento, ¿no? Es una serie impresionante de cuerdas, de aparejos, ¿no? Y en una tormenta se te rompe un mástil, una vela se te rompe, pasan 200 cosas, y como es un gran sistema interrelacionado, una afecta a las demás, y entonces están destrozados en medio del Golfo de México. Llegan a la Florida como pueden, tratan de ver dónde pueden desembarcar para hacer arreglos, tienen carpinteros los barcos y todo, y no consiguen las corrientes, no les permiten. Pero lo que sí les permiten es atrapar 3 naves más de comerciantes españoles que venían. Eso sí, para eso sí les dio. Y dicen, tenemos este botín, muy buen botín, pero no tenemos cómo llegar a Europa. Y pudiéramos decir, bueno, pudieran pasarse a las que capturaron, que están en quizá mejores condiciones, pero no olvidemos una cosa: ¿de quién son las naves? ¿Cómo llegas y le explicas a tu reina que sus naves, que son de ella, las tuviste que dejar botadas? Entonces tienen
que regresar a repararlas. Y deciden, con base en el conocimiento que ellos tienen de la región, buscar refugio en la isla y fortaleza de San Juan de Ulúa. Y llegan un 16 de septiembre, fíjense cómo es la historia, llegan un 16 de septiembre de 1568 y son recibidos con salvas. Órale, ¿qué pasa? Se les acercan unas balsas desde la fortaleza y resulta que los confundieron por el número de naves a la distancia, los confundieron con el convoy que traía al virrey, al nuevo virrey de la Nueva España. Este es todo lo que recorrieron. Por favor, esperen. Y entonces están en una situación, caray, me confundí. Y además, fondeando en San Juan de Ulúa, hay 6 embarcaciones. Para esos numeritos soy malísimo, disculpen. Pero hay, vamos a decir, 6 embarcaciones que traen oro y plata para llevar a España. Y Hawkins y Drake dicen, no, pues podríamos haberlo tomado, éramos capaces, pero íbamos en buena fe. No es cierto, si no podían, si de milagro iban a llegar a Europa, ¿cómo creen ustedes que iban a capturar esa flotilla? Pero bueno, llegan a un acuerdo con la fortaleza, les van a dar permiso de arreglar y de reponer la aguada y todo. Parece ser que iba a ser un caso más como los que platicamos en el Caribe, de esa corrupción, ese acuerdo. Y al otro día llega, ahora sí, el virrey. Y es, imagínense. Y bueno, la flotilla inglesa se acerca al virrey y por favor. Ahí va la cosa. Yo busqué imágenes de la batalla y no las hay. Hay un grabadillo que es de 150 años después. Los navíos son navíos de línea gigantescos, no son esos. Entonces dije, lo voy a hacer. Y lo hice en 2 tamaños. Uno es de 60 por 40 y el otro es de 20 por 30, chiquitito. El de la derecha está incompleto. De hecho, hasta vergüenza me da porque está incompleto. Uno no debe enseñar que está incompleto. Pero bueno, el que sí terminé a tiempo, y el INE ha sido muy gentil en ponerlo en su cartel, por favor, es el chiquito, el pequeño. Entonces, se acercan al virrey, le dicen, venimos en buena lid, que lo único que queremos es reparar nuestras naves, reponer la aguada, regresar a Inglaterra. No hemos hecho nada malo, ¿no? Venimos, ¿no? Y el virrey les dice, ok, está bien, los recibe, ¿no? Los recibe. De hecho, incluso firma un documento donde les dice que van a estar seguros, ¿no? Pero los ingleses empiezan a detectar cosas. Y aquí es donde cabe mencionar que Hawkins en su crónica es por momentos muy poético, muy narrativo, ¿no? Se me pasó hace rato cuando el rey de África al otro día no está. Hawkins, yo no sé cómo le iría el día de hoy, pero Hawkins dice, y el negro, en cuya nación es rara hallar honestidad, se escapó por la noche. Imagínense el personaje. Pero bueno, Hawkins empieza a ver y en sus palabras dice, la traición estaba cerca y sus signos se mostraban. Él empieza a ver movimiento, empieza a ver muchos hombres corriendo por el muro de argollas, ve que cargan cañones, ve casi como en los Looney Tunes que están serruchando el costado de una de las naves. Y dice, algo está pasando. Y entonces envía uno de sus tripulantes a hablar con el virrey y dice, no está pasando nada, estamos haciendo reparaciones normales, acuérdate que esta flotilla me viene a dejar y se regresa. Pero así durante 3 días. Y entonces Hawkins envía
a su Nostromo, un oficial, un tripulante de la Minion, de hecho, porque él habla español, lo envía. Ya que hable fuerte con el virrey, ¿no? Y el virrey dice, pues de una vez. Y capturan al oficial y en ese momento comienza el bombardeo. Cañoneo desde el muro de Argollas, cañoneo desde las naves. Yo me tomé una libertad artística, seguramente estaban mucho más alejadas las naves del muro de Argollas, había más naves alrededor, había más gente, porque yo quería darle atención. Otra cosa en que desde luego que no es un exacto históricamente es el estandarte que tiene la nave. No sé si se alcanza a ver unos puntitos rojos con azul, es imposible porque es el estandarte real. Se supone que ellos no tienen nada que ver con la reina, no lo traerían, pero pues, ¿será bonito? No, sí fue un tema estético, más que nada, porque además había que balancearlo con el estandarte del Imperio Español, que sí está en la embarcación española. Entonces comienza el bombardeo. Hawkins describe claramente cómo es que a la Jesús de Lübeck, a la que él viene, es destrozada casi al instante. El fuego fue dirigido hacia esta en específico. La Minion estaba en mejores condiciones. Había hombres, había ingleses en la fortaleza, en tierra, que corrían, se aventaban al agua como podían para poderse subir. La Minion ya tenía preparadas sus aparejos. Parece que la Minion ya se lo olía mucho mejor que él. Esa es la realidad. Y la Judith, increíblemente ágil, logró escapar de la batalla muy a tiempo. La Jesús de Lübeck quedó destrozada, se perdió. Tuvieron que brincar a la Minion. Brincaron a la Minion, lograron hundir varias de las naves españolas y huyen como pueden. Y es cerca de la orilla de, Armando, ¿tú te acuerdas el nombre? Por Zempoala, donde así de destrozados los tripulantes, hay unos que dicen no vamos a llegar y hay otros que dicen pues es eso, quedarnos aquí. Y se hace un consejo y una parte de la tripulación decide quedarse y otra parte, disculpe. Una parte de la tripulación decide quedarse y otra parte de la tripulación decide irse. Hawkins consigue llegar, Drake en la Judith consiguió llegar primero. Nunca se juzgó a Drake por haberse escapado, es obvio, pues los están tiroteando, ni modo que se quedaran a morir. Y para no alargarme más y pasarle la parte de la historia que continúa acá a Armando, solo me queda decirles que estos marineros vuelven a Inglaterra. Drake se vuelve 3 veces Osama Bin Laden para el Imperio Español. Esa es la realidad, la cantidad de destrozos, de saqueos, de incendios que cometió Drake contra ellos es incomparable, además de que dio la segunda circunnavegación del mundo después de Magallanes y Elcano. Se vuelve uno de los grandes hombres de mar y su historia podríamos decir que verdaderamente empieza aquí, en el muro de Argollas de San Juan de Lúa. El Imperio Británico, como después se llamaría, pudiéramos decir que parte de este empieza en el muro de Argollas de San Juan de Lúa. Pero eso es a los que les fue bien. Hubo ingleses que se quedaron acá y les fue muy mal. Y para eso Armando ha de contarnos esa parte de la historia. Muchas gracias. Bueno, yo me quedé picado, pero recordemos que es una historia de un solo día. Entonces esperemos de que aquí existan mecenas para hacer una película, porque de veras que es súper interesante esta narración, ¿no? De lo que me toca a mí precisamente es invitado, no voy a aportar más informes, pero simplemente a esto, ¿no? Creo que es
o que es una batalla de un solo día y hay una serie de enredos y demás, también es un buen pretexto para hablar sobre las fuentes. Lo que nos está hablando Sergio es este esfuerzo muy loable de hacer traducciones de libros que se tardaban mucho en saber, sin más, hasta en aquellos tiempos, pero a mí, de este refilón, para no aportar más y esperar que haya esos apoyos para hacer esa película o que esta plática se edite, he de decirle que también pasaron dos cosas muy interesantes. El virrey de que venía a bordo de esa expedición venía ya con órdenes directas desde el rey de reorganizar el Santo Tribunal desde el Santo Oficio, conocido vulgarmente como Inquisición, porque también hay una cosa muy importante. Esta institucionalización ahí tiene que ver porque precisamente ya para esos tiempos empezaban a descubrirse las vetas de plata del camino real de tierra adentro, y tenía poquito en que las autoridades españolas ya habían determinado que la Nueva España era más poderosa y con más riqueza que Perú. Recordemos que ellos hablaban desde el Potosí y los mejores reyes y los mejores sueldos estaban allá en Perú. Pero cuando se va a descubrir eso, una de las cuestiones que va a ser interesante es que se va a reforzar ese experimento de la Inquisición, porque también al mismo tiempo la llegada de los marranos, de los judaizantes, era un peligro para la corona española, ¿no? Entonces es otro elemento en el contorno para que veamos eso. Y aquí es importante porque, aparte de esas crónicas que nos dejaron Hopkins y varios de los piratas en aquella época, hay un personaje que para mí también me cautivó, Miles Phillips, uno de esos personajes que se salvó de haber caído en el pánico, de haber estado trabajando en un convento. Cuando yo dije, ¿cómo lo ponen a trabajar en un convento cuando son castigados por la Nueva España? Es que en esas épocas no era tan boyante la economía de la Inquisición, entonces eran sirvientes que los ponían a hacer trabajos X, ¿no? Eso también muy interesante para ver precisamente cómo se va a dar el real fisco de la Inquisición. Casi siempre nos atrae mucho la manera, los relatos desde las torturas, las aberraciones sexuales, violentas o demás, pero el negocio era el real fisco de la Inquisición, que era, bueno, tú estás acusado de ser marrano, judaizante y demás, te vamos a castigar, aparte de los latigazos, te vamos a quitar tus propiedades. Entonces eso era verdaderamente la manera en que creció tan rápidamente esa noble institución llamada Inquisición. Y a lo que digo, porque Miles Davis va a caer prisionero, ese mismo virrey, 2 años después de la captura, de que los han latigado y demás, les van a formar un juicio por judaizantes, ¿no? Entonces la perdieron y fea, ¿no? Entonces, pero en medio de esa cuestión de ¿qué hacemos si siempre vemos que los derrotados somos nosotros, y de ver los latigazos infligidos a los atacantes, tampoco es para compadecerlos ni decir que malo es esto, simplemente así es la condición humana. Pero a nivel historiográfico es importante porque Miles Phillips también sacó sus memorias, incluso 2 antes de terminar el siglo XVI, y gracias a él, en una de esas es un recuento de cuando lo atrapan y lo van a mandar a la Ciudad de México, lo hacen pasar por el Tepeyac. Entonces en 1566, 2 años antes de la batalla, van a regalar una imagen de cuerpo entero de la Virgen de Guadalupe de plata, y él va a relatar en sus memorias que le tocó ver en el monasterio, que estaba relativamente recién construido y demás. No habla de la yate, sino habla, imagínense lo que es ver de cuerpo completo una estatua de una mujer, pero de plata, ¿no? Entonces es un testimonio sumamente interesante. No quiere decir que se le pasó, a lo mejor en ese momento no estaba allí la yate, aunque ya había habido información que Zumárraga lo había llevado allí a ese pequeño monasterio y demás, pero entonces es muy valioso porque son fuentes inglesas, de un inglés que precisamente va a dar fe
del recorrido y de las circunstancias de fe, de cómo todo el mundo se persinaba, y era ya famoso ese lugar para 1568, bueno, para el 71, que es cuando hacen todo este recorrido, ¿no? Entonces sigue siendo muy interesante, porque esa batalla de un solo día, ese cañoneo, pues va a hacer que se sienten las bases para ese odio de la leyenda negra, de que hasta la fecha sigue entre historiadores y demás, pero que ese es el pretexto para que pues se siga tergiversando la historia, pero tenemos la obligación de leer nuevos datos, nuevos libros, como para no quedarnos con la leyenda esa, ¿no? Simplemente para decir, la condición humana es así cruel, pero como historiadores hay que recurrir a esas fuentes, a releerlas, a tener la interpretación de época y la que tenemos ahora. Y les digo, la guadalupana con los piratas, a lo mejor se salvó porque fue de los pocos ingleses. Porque otro de los castillos, o por lo menos en la redacción, dice, algunos los mandaron a trabajar a los conventos, otros se casaron, pero no sé cómo interpretar si era un castigo o no, punto, coma. En el caso de Mike Phillips, él tuvo la suerte de escaparse, regresar a Inglaterra y escribir las memorias estas, ¿no? Entonces les digo, este suceso de un solo día con todo y este entorno, yo creo que nos dio mucho tiempo para intercambiar muchas cosas que ni sabíamos y demás, pero yo creo que lo que se trata es eso, ¿no? De una síntesis entre nosotros para ustedes, o lo que nos aporten, también sería muy interesante, porque además se sigue cumpliendo este adagio que queremos hacer historias para conocer más de la ciudad o el municipio de Veracruz. Entonces, les hago, hay muchísima información en internet, en la librería y todo eso, y el tema de la piratería y las relaciones marítimas de la Nueva España y España-Inglaterra siguen siendo una primicia. Entonces, esa es mi aportación, y yo nomás pues los insto a que sigan estudiando esto, y si hay unos mecenas que apoyen la película, porque de veras de que vale la pena. Muchísimas gracias, los esperamos. Los esperamos porque ya conseguimos el permiso para avisarles que la próxima charla, todavía estamos por decidir el tema, pero para que no se pierda esta convivencia y nos sigan en este número, cantidad y entusiasmo, va a ser en el Titos el último miércoles del próximo mes. Esperemos también estar y verlos. Muchísimas gracias, y a veces es más rico platicar, está aquí abajo. Pues 1.000.000 de gracias por su asistencia, por sus gestos de agrado. Entonces, pues, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, palabra, con mucho gusto aquí le respondemos. Y nuevamente muchísimas gracias a las autoridades aquí de este inmueble, para seguir con esta proeza de hacer pláticas de patrimonio cultural en la Bohemia. Muchas gracias. Si no hay preguntas para poder bajar a convivir con ustedes, ¿ninguna? Ok, pues muchas gracias, buenas noches a todos.